Bueno, este fin de semana fueron formalizados los ex rectores de la Universidad del Mar y la Universidad Pedro de Valdivia, además del expresidente del Consejo Nacional de Acreditación por el delito de negociación incompatible. Queremos analizar este caso. Estamos en el estudio con el diputado Nicolás Monkeberg, miembro de la Comisión Investigadora de Educación Superior, presidente además de la Cámara de Diputados. Lo digo porque en este caso y para esta entrevista cobra muchísima relevancia ese cargo. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a partir por el tema de los rectores, de lo que ha ocurrido con esta Comisión Nacional de Acreditación, y después vamos a entrar en temas políticos. Quisiera saber cuál es su opinión de un sistema que parece estar dando luces de que tiene ciertos vicios. Ya lo ha dicho también el ministro de Educación, que se va a intentar cambiar este sistema para que no se produzcan cosas como la que hemos visto entre este personaje, Luis Eugenio Díaz, que era de la Comisión Nacional de Acreditación, con los ex rectores de la Universidad Pedro de Valdivia y de la Universidad del Mar, muy cuestionado últimamente. ¿Cómo lee usted todo esto que está pasando? Lo primero es que antes que se supieran las formalizaciones, cualquier chileno en su casa podía preguntarse, ¿es normal que una universidad de esta calidad esté acreditada por 1, 2, 3, 4 años, que pueda lucir en toda su publicidad un sello oficial del Estado como acreditada, si con un procedimiento irregular? Cuando uno va a la biblioteca de esa universidad y se da cuenta que la carencia de material es grosera, cuando uno va y revisa la calidad de los profesores, la infraestructura, y se da cuenta que también hay un abuso gigantesco. Entonces era evidente. ¿Usted dice que esto se podía como percibir y oler de antemano? Yo personalmente creo que sí, porque hay universidades que solo tienen el nombre de universidad, pero que en la práctica no funcionan como universidad. Entonces uno no entendía cómo esas instituciones lograban acreditarse. De tal manera que cuando ahora se descubre que gran parte del motivo de esa acreditación era una presunta coima, definitivamente uno encuentra la explicación a muchas cosas que en el pasado no tenía explicación. Ahora, dentro de esa búsqueda de explicaciones, ¿uno va a centralizar toda la responsabilidad en este señor Díaz? No, por supuesto. Porque imagino que el sistema de acreditación es un sistema que está viciado desde mucho antes, desde mucho más arriba, y aquí uno se pregunta, la institucionalidad opera o no opera, y el sistema de acreditación está absolutamente descoordinado en su conjunto, porque uno tiende a personalizar quizás en el señor Díaz todas las responsabilidades de aquí al infinito. No, yo creo que la investigación está recién comenzando. Como alguien decía ayer, esto es la punta del iceberg respecto a lo que se va a descubrir o lo que uno cree conveniente que se descubra, y yo comparto que el sistema de acreditación no da para más, que se requiere una profunda reforma por legitimidad, porque nadie le cree a este sistema, y porque además tenemos que ser más estrictos. No puede ser que universidades de mala calidad finalmente tengan un sello de garantía, de aval, de acreditación del Estado, porque con eso nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a los alumnos que probablemente tienen una sola oportunidad para estudiar y están siendo engañados y están estudiando en universidades de mala calidad. Mire, este fin de semana particularmente, en un evento social en Cerro Navia, se me acercaron un grupo, pero rápidamente, como de 5 padres. Y yo pensé que me iban a retar por alguna cosa. Siempre pasa que a uno lo retan, pues, cuando el ambiente político está tenso. Ellos me preguntaron, ¿qué va a pasar con la Universidad del Mar? La angustia de ellos era porque sus hijos estaban en una Universidad del Mar y decían, mire, será muy mala universidad, pero por favor, denles alguna salida a los niños, porque ellos no tienen culpa de que los hayan engañado, no tienen culpa, y yo no tengo más plata para empezar la carrera de nuevo. O sea, por favor, dígame en qué van a quedar ellos. Ahí uno se da cuenta que la oportunidad para estudiar es una, que si el gustito de haber acreditado una universidad de... ¿Cuáles son las reales víctimas? Porque aquí se ha hablado de sobornos, de cohecho, finalmente entre un funcionario público y un grupo de rectores, pero poco se ha hablado respecto de el nivel de credibilidad que van a tener esos títulos cuando sean emitidos, cuando yo tenga que buscar trabajo y venga de la Universidad del Mar o de alguna otra universidad, en el caso de la Pedro de Valdivia, por ejemplo, que tuvo una suerte de falsa acreditación. ¿Qué va a pasar con esos muchachos? ¿Qué va a pasar con los estudiantes de la Universidad del Mar si efectivamente el Consejo Nacional de Educación decide finalmente cerrar aquella universidad? Por lo tanto, me parece que dentro de esta discusión, discúlpeme, pero los estudiantes han quedado en un segundo plano cuando son las reales víctimas de lo que está ocurriendo. Yo algo he podido conversar con el ministro de Educación, pero lo único que está claro es que los estudiantes finalmente no van a ser las primeras víctimas. O sea, no pueden ser que toda esta corrupción finalmente a los primeros o a los más importantes que les pegue sea a los estudiantes. Ellos van a tener una salida, una alternativa que evidentemente no signifique blanquear una universidad que puede haber estado funcionando pésimo, pero los estudiantes no van a pagar el pato por eso. Y se les tendrá que buscar una alternativa o de traslado o de interventor de universidad o de alguna alternativa, pero que ellos no pierdan aquello que ya han avanzado.
¿A quién se le pasa la cuenta de que esto no haya sido pesquisado antes, de que se podía oler, como usted mismo ha dicho, en el ambiente, que hay universidades que no tienen la suficiente calidad y que están acreditadas, y que en definitiva esas universidades no solo han obtenido una falsa acreditación, sino que además han obtenido recursos y garantías que entrega el Estado por justamente tener esa acreditación? ¿A quién se le pasa la cuenta? ¿Quién es la autoridad competente que tendría que decir, bueno, aquí también el rol fiscalizador del Estado falló, el rol institucional del proceso de acreditación falló? Porque no puede quedar circunscrito, me imagino yo, a cada uno de los individuos que participó de forma aislada en cada uno de los lavados de activos, de cohecho, etcétera, etcétera. Yo me imagino que hay un rol institucional también. Yo no... A mí me carga estos temas cuando hay gente pasándolo tan mal, me refiero a los estudiantes, entrar a politizarlos, pero es evidente que un tema que puede llevar por lo menos 15, 20 años de arrastre, es evidente que recién hemos visto en este gobierno un ánimo decidido a ponerle pare, creando la Superintendencia de Educación, anunciando una investigación acuciosa. La pregunta que nos hace en el fondo es ¿por qué tuvimos que esperar 20 años? O sea, la responsabilidad estaría en los gobiernos anteriores. Pero yo creo que es evidente. Tuvimos que esperar 20 años para que haya una acción decidida de fiscalización, de poner en duda, de exigir papeles, de crear la superintendencia. Yo espero que esto tenga un fruto positivo, que sea la rápida aprobación de la nueva superintendencia con todas las facultades, porque cualquiera sea el nuevo mecanismo que tengamos de acreditación, la Superintendencia de Educación necesita tener más herramientas, más recursos para que esto no vuelva a ocurrir nunca. Pero eso es fruto del movimiento social. O sea, si los estudiantes no salen a la calle el año pasado, todavía estamos con la universidad mal funcionando. Espero que no haya sido, da lo mismo cuál haya sido la causa última. Hay que darle crédito a los estudiantes. Pues, sí, yo no tengo ningún problema en dárselo crédito a los estudiantes de esto y de muchas otras cosas más. Pero también en gobiernos anteriores hubo efervescencia social, hubo paralizaciones, hubo pingüinazo y no se hizo nada. Entonces, no quiero echar la culpa a unos u otros, pero es la realidad. Está bien, nos y tomando en cuenta que eso años. es una realidad y que aquí yo me imagino que a alguien hay que pasarle alguna cuenta. ¿Se van a perseguir esas responsabilidades? ¿Va a haber un rol fiscalizador ahí por parte de la comisión investigadora, etcétera, que pueda pesquisar quién puede dar explicaciones por esto? Por ahora lo más importante, y vamos a colaborar con todo lo que podamos, es que la justicia siga investigando, porque cuando hay una red de corrupción presunta, hay que investigarla a fondo y no puede quedar ningún cabo suelto, porque un tipo que queda adentro operando de igual forma logra contaminar toda la estructura que haya. Entonces yo espero que a partir de estas 3 formalizaciones se haga una investigación a fondo y si tienen que subirse a 10 formalizaciones, que se haga. Caiga insisto, quien caiga, eso usted. Caiga quien caiga, exactamente. Y desde ese punto de vista, para ir cerrando el tema de las universidades, diputado, a uno le gustaría saber si efectivamente el Ministerio de Educación tiene o no tiene facultades para fiscalizar y tiene o no tiene formas de saber, porque me imagino que la versión del ministro Beyer es que nunca supo, nunca se enteró y cuando me imagino que ingresó al ministerio, esto ya estaba operando. Me imagino que ministros de Educación de este gobierno y de otros gobiernos dirán lo mismo, que nunca supieron. Efectivamente, ¿puede o no puede saber? ¿Tiene o no tiene facultades el ministerio? ¿Debería dotarse de más facultades, etcétera? Es evidente que se requiere más facultades y más recursos para eso y por eso es que se ha propuesto al Congreso la creación de la Superintendencia de Educación, que es clave que se apruebe. Es clave para que estas cosas no ocurran, que se apruebe ese proyecto. Me atrevo a decir algo más categórico. Si esa Superintendencia de Educación hubiese estado funcionando hace 10, 15 años atrás, esto no habría ocurrido o al menos se habría descubierto mucho antes. Por tanto, yo creo que la iniciativa del gobierno de esa superintendencia debe ser aprobada al margen de los colores políticos lo antes posible. ¿Y se le debe poner urgencia? ¿Está estancada? ¿En qué está ese proyecto? Es las típicas cosas de educación que cuesta que se armen los consensos. Yo espero que a partir de este hecho se agilice su tramitación. Bien, vamos a otros temas. Usted es presidente de la Cámara de Diputados y me interesa profundamente su opinión respecto de las palabras que virtió ayer la ministra Matei aquí en nuestro canal, en el programa Estado Nacional. Ella decía que estaba un poco preocupada por el rol que estaba jugando la Cámara de Diputados, que le parece que se está convirtiendo en un organismo irrelevante en el sentido de que con toda esta discusión del presupuesto, el argumento ha sido que el Senado termina arreglándolo todo. Ella decía, ¿para qué están los diputados entonces? Yo no lo entiendo y en ellos se gasta gran parte del presupuesto porque se pagan sueldos ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué le contesta usted a la ministra, si le encuentra razón o está equivocada? Todo lo que son los descalificativos y insultos que hace la ministra Matei, yo no los comparto porque creo que no vienen al caso. Y andar sacando el sueldo, como si yo también dijera que hay ministros inútiles que deberían estar haciendo otras cosas. No es la forma de hacer la crítica. Sin embargo, respecto del fondo del tema, la ministra apunta a una verdad, que es que desde un buen tiempo a la fecha, los grandes acuerdos legislativos se producen en el Senado
Y yo siempre le digo a los parlamentarios, ¿por qué no cierran ustedes? ¿Por qué no aquí no cerramos el acuerdo legislativo? ¿Por qué tenemos que esperar que lo arreglen en el Senado? ¿Quién dijo que la Cámara de Diputados tiene que ser como el bombardeo de infantería para que después lo arreglen en el Senado? Eso es completamente un invento. Pero un mal invento o una mala estrategia, porque deslegitima finalmente la labor de la Cámara de Diputados, que es perfectamente posible que sea el lugar donde se logran acuerdos. Un acuerdo adoptado transversalmente en la Cámara de Diputados obliga tanto a los senadores como un acuerdo de los senadores obliga a los diputados. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto que es al revés, pues. En la Cámara de Diputados se vota todo en contra y después los senadores lo arreglan y después votamos nosotros a favor. Eso es un error y por tanto en ese punto la ministra Matei tiene la razón. Yo quiero recuperar que la Cámara de Diputados sea la protagonista de acuerdo. Hay muy buenos diputados en el manejo presupuestario, tanto de gobierno como de la oposición. Yo les decía, cerremos el acuerdo aquí. El gobierno estuvo dispuesto también a cerrar un acuerdo en la Cámara de Diputados. Pero, diputado, ¿oponerse a un proyecto es ser mal diputado? Cuando tú te opones a todo, una partida completa, cuando tú dejas un presupuesto, por ejemplo, de salud, sin gastos variables, o sea, sin poder funcionar ni siquiera la benzina, las ambulancias, obviamente que a mi juicio no se está actuando correctamente, porque lo que se está haciendo es presionar para otros fines. ¿Usted lee que hay una especie de chantaje, esta idea del obstruccionismo que tanto se le ha dicho a la oposición? Evidentemente que si la oposición colaborara más en la Cámara de Diputados y tuviera más vocación de acuerdo en la Cámara de Diputados, este acuerdo perfectamente se pudo haber llegado en la Cámara y no en el Senado. Estuvo recién aquí el diputado Arboy y él decía, no es que nosotros seamos obstruccionistas, no es que queramos rechazarlo todo, lo que queremos hacer es ir mejorando algunos aspectos de este presupuesto que nos parecía que estaban mal y al final lo hemos logrado hacer, no nosotros en un acuerdo, pero sí el Senado y hoy día ojalá lo aprobemos. ¿No puede ser también voluntad de ir mejorando los proyectos? Por supuesto que todos los proyectos se mejoran en virtud de indicaciones, pero nada se mejora cuando yo le digo, mire, ¿sabe qué más? Está puesta un poco helada o está un poco caliente y le tiro el vaso al suelo y se lo rompo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Yo sentí en la última discusión del presupuesto que había que ir votando todo como a rajatabla. Probablemente va a dejar un fuerte bastante destruido, cosa que se rearme todo en el Senado. Eso a mi juicio no es bueno, no es colaborar, no es decir, mire, arreglemos este punto acá, y tratemos de llegar a un acuerdo. Yo tengo la impresión de que es una forma, una estrategia equivocada, de la cual incluso creo que nosotros en el pasado también pudimos habernos equivocado. No estoy aquí rajando vestiduras, pero es equivocada al fin y al cabo para la política, porque tú te tienes que sentar a una mesa con voluntad de ponernos de acuerdo en aquellas cosas que pensamos distinto, y por último, si no nos ponemos de acuerdo, bueno, pasará al Senado, pero no, diputado, no es mecanismo válido el rechazar toda una partida para arreglar un punto detallado de esa partida. En esa diferencia, ¿qué mirada tiene usted el subtítulo 22, el polémico subtítulo 22, donde la oposición ha señalado que aquí hay un gasto excesivo en publicidad y que se está publicitando incluso planes que han sido mal evaluados o que no se han ejecutado, y que fue el argumento principal para que rebotara el presupuesto en una primera discusión? ¿Ha habido aquí exceso de publicidad por parte del gobierno? Mire, cuando uno analiza cosas que tienen que ser controladas en esa línea. Cuando uno analiza las partidas presupuestarias, lo que tiene que hacer es ser objetivo. Y la mejor forma de ser objetivo es compararlo con los presupuestos de los últimos 10 años. Y yo le aseguro que si usted compara esa partida con otros presupuestos de otros años, se da cuenta que nada de lo que se le critica es cierto. Ahora, el diputado Arboy pero dijo mágicamente algo completamente diferente. Sí. Dijo que efectivamente aquí había exceso de publicidad y que en gobiernos anteriores, porque yo le pregunté, había casos muy aislados que fueron analizados por la Contraloría de platas que fueron a publicidad de planes del gobierno que fueron mal ejecutados o que no fueron ejecutados, etcétera. ¿Usted cree que en este caso ha sido así o no? Definitivamente no es así. Aquí no se ha promocionado ningún plan que no existe, ningún plan que no se ejecuta. Y también es cierto que hay que decirlo, la oposición a veces desacredita todo, lo cierto y lo que no es cierto. La oposición ha objetado todas las cifras, las oficiales, las que da el gobierno, y por lo tanto, si uno hiciera eco, si uno le diera valor a todo lo que dicen los diputados o senadores de la oposición, francamente, no habría nada bueno en este gobierno, y eso no es efectivo. De tal manera que yo creo que hagamos un análisis objetivo, esta partida, los gastos en publicidad y difusión,
tienen el mismo control de la Contraloría que tenían en los gobiernos pasados y los montos son absolutamente concordantes con lo que ha sido los presupuestos Decían pasados. que era en torno al 10% esta vez y que en los presupuestos anteriores había sido en torno a un 3%. Lo ¿Esas importante cifras son no es irreales? cuánto sube o cuánto baja. Lo que pasa es que estamos en el marco de un monto. año electoral, por eso uno entiende que este tema cobra más relevancia también, porque en el fondo eso dicen ellos, hay que estar mucho más atentos porque es un año electoral y queremos saber en qué se va a gastar y en qué tipo de publicidad se va a invertir y por qué se está aumentando esos recursos para publicidad. Definitivamente la difusión, más que la publicidad de los programas sociales, aumenta cuando se requiere que más gente los conozca. Usted sabe que hoy día hay beneficios que ya llevan 2 años aprobados que la gente no los cobra porque no sabe que existen. Yo mismo he pedido que muchas veces se manden cartas, se hagan campañas. Hay un subsidio para la contratación de mano de obra joven donde cerca del 40% de los jóvenes no lo utiliza. Y probablemente porque desconoce que existe, porque esa es plata extra que le llega al joven de escasos recursos. Ahí se requiere mucha difusión, se requiere que se conozca ese plan. Porque siempre ven las cosas, le digo a los diputados de la concertación, con un sentido mezquino, político, decir, que el gobierno con esto quiere ganar votos. Si los votos no se ganan porque yo anuncio mis planes. El país gana cuando la gente sabe qué programas sociales hay y cómo puede acceder a ellos. Diputado, quería ir a otro tema. Estuvimos juntos ahí en el simposio de la centroderecha la semana pasada. Bueno, quizás escuchamos a los precandidatos hablar más de lo que lo habíamos escuchado desde que salieron del gabinete. Me llamó muchísimo la atención la reafirmación que hizo Lorenzo Colbón ahí en el Hotel Hyatt respecto de su calidad independiente y la necesidad de nuevas caras en la política. ¿Qué mirada tiene usted de eso? Y si lo lee como un ataque indirecto a Andrés Alamán, que lleva varios años en política. Esto ya parece, estas como frases como que se dice y no se dice, aparece ya interpretables. Interprételo usted mismo. Claro, están, además, en fin, ¿para qué vamos a opinar? Pero definitivamente... Pero le sonó así cuando lo escuchó, usted estaba cerquita mío ahí escuchando a Lorenzo Colbón. No, yo no lo noté como una insinuación a Andrea Alamán. Lo que sí yo creo es que se requieren estilos nuevos para hacer política en Chile. Y en ese sentido comparto plenamente lo que ha señalado en el último tiempo el candidato y exministro Andrea Alamán. Se acabó la época de las campañitas con la sonrisa, con la candidata con la florcita arriba, con el afiche donde no se sabe ni siquiera de qué partido pertenece. Hoy día la gente está pidiendo más contenido. ¿Usted qué piensa respecto de este tema y respecto del otro? Yo tengo una percepción, que aquellos candidatos que quieran ser como monedita de oro, que quieren caerle bien a todo el mundo, van a estar perdidos en la elección. De sonrisa Pep, dice usted. Exactamente. ¿Quién? Tienen que ser... No, yo no quiero... No. Se habla en general y hay solo un contrincante, entonces eso es divertido. No, pues yo me refiero de gobierno y oposición. No. No es muy difícil imaginarse de quién está hablando. Pero hoy día hay como 6 candidatos corriendo. No, pero el único rival directo de Andrés Alamán hoy día es Lorenzo Colbón. Yo le aseguro que hoy día Andrea Alamán está pensando, por supuesto, ganar la primaria, pero más que nada en ganarla la concertación. Pero yo digo, hablando en serio, tanto de la concertación como de la coalición, hoy día se requieren definiciones, se requiere tomar posturas, no tener una postura un día y cambiar al día siguiente porque un día le caigo bien a uno, al día siguiente le caigo bien a los otros. Esa política, desde mi punto de vista, no la compra nadie hoy día y es el nuevo estilo al cual me refiero que tenemos que... Independiente del rostro que tenga ese estilo, dice usted. Independiente del rostro, porque la gente lo que quiere hoy día es credibilidad, firmeza. Incluso si tú tienes una postura que a ratos puede ser impopular, la gente va a valorar eso más que el tipo que se esconde detrás de una supuesta detrás de un supuesto carisma o sonrisa sin definirse respecto a ¿Usted cree que eso hace Lorenzo Colbón, que se esconde en el bosque? No estoy diciendo eso. Yo creo además que en el caso de Lorenzo Colbón hay una crítica un poco injusta. Cuando yo escucho por ahí decir que él es puro carisma y pura sonrisa, no están diciendo la verdad. Él puede tener muchos defectos como todos nosotros, pero es un tipo sólido, un tipo formado, es un tipo que... ¿Usted no lo encuentra light, como han dicho alguna vez? Como ha dicho Andrés Alamán en varias entrevistas. No, yo nunca le he escuchado a Andrés. Es que no lo he dicho con nombre y apellido, pero en el fondo uno... Pero yo para nada lo encuentro light a Lorenzo Colbón. Me parece que puede tener muchas virtudes, defectos. Me gusta a mí más Andrés Alamán, pero sostener que Lorenzo Colbón es un tipo light o que no tiene formación profesional, me parece que es injusto. Diputado, tiene razón el presidente por haberse preocupado del tema. De hecho, leí este fin de semana que junto a su hija en la última gira estuvo siguiendo muy de cerca la pre-campaña de la alianza. Llegó muy temprano al simposio, lo abrió precisamente con la misma tónica de evitar el fuego cruzado. ¿Tiene razones para preocuparse el presidente Piñera o no en esa línea, de que efectivamente se pueden disparar feo? Por ahora no.
Pero para que esto no se desbande hay que hacer una marcación personal, hombre a hombre, porque la tentación de repente de subir la pelea a tono siempre va a existir y eso es importantísimo. Quienes estamos, aunque estemos jugados por una u otra candidatura, pero quienes estamos en la segunda línea en ese plano, estemos muy atentos. Ahora, desde la UDI tanto de los partidos como del gobierno. Desde la UDI los han encontrado ustedes un poquito peleadores, porque Catalina Parot, que es la vocera hoy día de Andrés Alamán, vertió unas declaraciones que no cayeron nada bien. Salió Gustavo Asbun a decir que en el fondo estaban muy virulentos desde RN. Ella dijo que Chile no se podía mirar como un gran supermercado, haciendo alusión a la trayectoria que él mismo ha destacado, Lawrence Goldborn, en cuanto a su paso por el retail. ¿No es ese un mensaje bien directo que alude directamente a Lawrence Goldborn y que rompe a lo mejor esta especie de fair play que se ha tratado de generar entre los candidatos? Lo que pasa es que, como son todas las cosas, esa opinión de Catalina Parot es una respuesta a una opinión que da en el diario El Mercurio José Ramón Volente, sí, en la cual él destaca como atributo... el jefe de programa de Lawrence Goldborn. Claro, el jefe de programa de Lawrence Goldborn, en una entrevista en el diario El Mercurio, sostiene que el gran atributo en relación a Andrea Alamán de Lawrence Goldborn es que él trató, en su trabajo de Cencosud, con miles y miles de clientes y consumidores del supermercado. Y ante eso, y a diferencia de Andrea Alamán, que por estar en un mundo político tenía menos conexión, lo criticaba desde ese punto de vista. La respuesta es evidente, que la conexión no hay que tenerla con clientes o consumidores, sino que la conexión hay que tenerla con ciudadanos. O sea, ¿no me parece que haya sido un golpe bajo y desde Catalina Parot no, es una respuesta, a mi juicio, evidente, que yo le habría dado exactamente igual. Porque si hay algo que creo que tenemos que corregir en la política chilena, es pensar que los ciudadanos son clientes o son sencillamente personas que van a comprar un producto al Estado, cuando eso no es así. Eso no es así, ni debe serlo tampoco. El ciudadano es una persona que tiene derechos, que es parte de alguna forma dueño del supermercado, que golpea la mesa, que tiene que exigir, que tiene obligaciones también. Pero sostener esta relación como suerte de piramidal donde yo estoy arriba y si quiero te vendo y al precio que yo quiero, o establecer la política del mercado en la política. ¿Usted cree que esa mirada tiene Lawrence Goldborn realmente o fue una mala declaración? Fue una pésima declaración de su jefe de campaña, lo dejo ahí nomás. Y en la UDI están hipersensibles, porque encontraron que era un golpe bajo. Usted dice que no. A lo mejor no leyeron la entrevista anterior. Puede ser la explicación. Ya pues. Bueno, estamos terminando. Solamente para cerrar, diputado, ya uno se pierde el camino legislativo, pero ¿usted cree que el gobierno debería ponerle urgencia a la ABP o no? El gobierno tiene un compromiso público que surgió desde la campaña y que no veo por qué pueda terminar el gobierno sin cumplirlo. Y por tanto, si es necesario poner urgencia, debe ponérsela. ¿Hizo bien la ministra Pérez en recibir a Pablo Simonetti y a Rolando Jiménez? Respecto a este proyecto, de todas maneras. Es que la UDI mire, no ¿sabe lo que mucho, pasa? Que nadie entiende. Está bien, pero yo no sé. Es que dijeron que la ministra Pérez le estaba haciendo ojito al precandidato Alamán con esto. Oiga, hay una cosa aquí que es el tema de fondo. Cuando uno está en el gobierno, pueden haber proyectos del gobierno que me gusten mucho, poco o incluso nada. O nada. Pero lo que yo no puedo pretender es que cuando el gobierno, con todos los partidos detrás, asume un compromiso público, yo me desbanco de los compromisos cuando me convienen y me subo cuando sí me conviene. Y eso hace la UDI, dice usted. No puedo creer yo que alguien pueda pretender de la UDI o de cualquier sector que el gobierno no asuma un compromiso de tramitar y aprobar ese proyecto de ley. Yo creo que los compromisos están para cumplirse. Y si es necesario para que se cumpla el compromiso de la ABP, que ¿y usted no se le le ponga un urgencia cariño a Andrés Alamán, que impulsó como senador este proyecto? Porque No, así lo han yo leído creo- desde la UDI algunos verdad- sectores. Es verdad que Andrea Alamán es impulsor de este proyecto y lo sigue impulsando, pero esto ya pasó de ser un compromiso del exministro de Defensa y es un compromiso del gobierno que por lo demás partió en la propia campaña. Y por lo demás, digamos las cosas como son. Me parece que el proyecto, precisamente, incluso de la perspectiva de quienes son contrarios al matrimonio entre homosexuales, me parece que el proyecto también despeja una discriminación, tanto en parejas homosexuales como heterosexuales, desde el punto de vista patrimonial, que no tiene ningún fundamento legal y que no corresponde que se mantenga. Bien, pues ahora sí, diputado, muchísimas gracias por esta entrevista. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Nos quedamos atentos a la discusión del presupuesto hoy día en la Cámara. Pues, Vale, que les vaya muy bien. si lo Muchas gracias. ratifican. Tenga buenos días, diputado Monkever. 9 de la mañana con 22 minutos. Vamos a una pausa y estamos ya de vuelta.